Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yayamudiraye Savai Pumsham Parodharmo Yato Bhaktiya Dokshaye Ahai Tukiya Pratihata Yajatma Suprasidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Jnanayatyashu Veragyam Jnanam Chajat Ahai Tukam. Nos quedamos, es la segunda parte de la introducción. Nos quedamos en la página 10 a la mitad y aquí seguimos hablando del señor Chaitanya. Ahora, ¿por qué es importante hablar del señor Chaitanya Mahaprabhu o previamente conocido como Nimai Pandit? Bueno, es importante porque el señor Chaitanya Mahaprabhu es considerado un avatar divino o el avatar dorado. Y él vino hace 500 años, ahorita estamos en 2024, hace aproximadamente 500 y tantitos de años. No tengo la fecha exacta, pero después de que vino Krishna, hay una sucesión discipular en la que el mismo Krishna estuvo enrolado, por así decirlo. Hasta, digámoslo así, hasta los mismos avatares supremos o avatari, imagínate, entran por sucesiones discipulares. Guru Paramparas. Entonces, claro, ya después de a lo mejor tener primera, segunda iniciación, a lo mejor ya Krishna va y hace sus pasatiempos, ¿no? No se vuelve sannyasi necesariamente. Pero porque era Krishna. Ahora Krishna vino como el devoto perfecto y sí tomó orden de sannyas. Ahora, están en la misma línea de sucesión discipular. Eso quiere decir que, digámoslo así, el mismo maestro, alumno, maestro, alumno, maestro, alumno, en la que Krishna entró, que ya venía desde previamente el inicio de los tiempos, ahora sí que desde el origen de la humanidad. Brahma fue el primer gurú y a Brahma se lo instruyó el mismo Dios, ¿sí? Este conocimiento trascendental del cual estamos hablando ahorita. Entonces, de ahí viene la sucesión discipular de Brahma, de ahí llega hasta Krishna, pero sigue cuando Krishna abandona este plano. Y luego sigue hasta Chaitanya Mahaprabhu. Y luego de ahí sigue, después de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda y demás. Y baja hasta Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, previamente su padre Bhaktivinoda Thakur. De ahí a Prabhupada y de ahí a este conocimiento. ¿Sí me entienden? Entonces es una línea de corriente energética, espiritual. Ininterrumpida, sin interrupción, y justo como es, ¿sí? Por eso es como importante entender que existe esto. Claro, evidentemente hay otras corrientes y lo que tú quieras, donde puedes decir, no, pero es que esto es así o esto es como una religión y ya te metes como en pedos de religiones. De aquí no es pedos de religiones, ¿eh? Porque aquí tiene que ver con el vínculo, con la divinidad. No importa, es más, cámbiales, yo hasta les digo, cámbiales los nombres, güey. ¿Sí me entiendes? Ponle Jesucristo, güey. Ponle, ¿sí me entiendes? Cámbiale el nombre, pero entiende la esencia, güey. Es lo importante que entiendas, es la esencia del conocimiento trascendental. No importa el nombre que le pongas al final del día. Entonces,
Y yo personalmente, y esto ya es como un paréntesis, yo personalmente después de toda mi vida haber estudiado distintas corrientes, tanto culturales como religiosas, y haber hecho estudio analítico de distintos textos ancestrales, lo cual suena muy rimbombante, pero pues solamente es estudiar, güey. Pues te vas dando cuenta de patrones que se repiten en unas y otras, pero no solo eso, te vas dando cuenta que personalmente los Vedas y el conocimiento en sánscrito, los Puranas, los Upanishads, los Itihasas, y todo este conocimiento tan antiguo de hace miles y miles de años, es la enciclopedia literaria más amplia de la cual yo tengo conocimiento, y se dice que el mundo tenga conocimiento, ¿sí? A diferencia de un libro como, no sé, como otros libros, ¿sí? Que dicen, es que me baso en un libro. Pues sí, aquí son cientos. Y el Bhagavatam son 12 cantos, pero cada canto son hasta a veces varios libros. O sea, el detalle, ¿sí? ¿Entiendes? No es por comparar, este es más que otro, pero el detalle del conocimiento, es como si estuvieras ahí, de todo detallado, ¿no? Y difícilmente en otras corrientes yo he encontrado una explicación tan clara y detallada, tanto de la personalidad de Dios, como de sus cualidades trascendentales, güey. Sus características, qué le gusta, qué no. Eso no lo ves descrito en otros lados, o de menos yo no lo he encontrado en otros lados. Y esto aparte satisface mi corazón. Pero bueno, ese es un paréntesis. Voy a seguir con el texto. Entonces, por eso es importante el estudio, aunque sea que sepas quién era Chaitanya Mahaprabhu, si me entiendes, como antecedente histórico, si lo quieres ver así. Pero también hay un estudio profundo de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, nos quedamos que el Señor se casó con gran pompa y festejo. Porque recordemos que previamente estábamos hablando de que el Pandit de Kashmir, que era súper erudito, se convirtió en seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces luego el Señor se casó con gran pompa y festejo, y en esa época comenzó a predicar en Navadvip el canto en congregación del santo nombre del Señor, que también es importante porque una de las cosas que hizo, o de las principales cosas, fue que trajo el canto del Mahamantra, como lo conocemos, esas vibraciones trascendentales. Algunos de los brahmanas sintieron envidia de su popularidad y se pusieron muchos obstáculos en su camino. ¿Por qué? Pues porque era algo nuevo, ¿no? Para ellos. Estaban tan envidiosos que finalmente llevaron el caso ante el magistrado musulmán de Navadvip. Bengala estaba en ese entonces gobernada por los Pathans, y el gobernador de la provincia era Nawab Hussain Shah. El magistrado musulmán de Navadvip tomó muy en serio las quejas de los brahmanas, y al principio les advirtió a los seguidores de Nimai Pandit que no cantaran en voz alta el nombre de Hari, pero el señor Chaitanya les pidió a sus seguidores que desobedecieran las órdenes del Kasi, y ellos continuaron con su grupo de Sankirtan, como de costumbre. El magistrado entonces envió a unos guardias, los cuales interrumpieron un Sankirtan y rompieron algunas de las mrindangas. Cuando Nimai Pandit oyó de este incidente, organizó una manifestación de desobediencia civil en la India. Él es el pionero de este movimiento de desobediencia civil por una causa justa. Él organizó una procesión de 100,000 hombres con miles de mridangas y cártalos. Y la procesión pasó por las calles de Navadvip desafiando al Kasi, que era quien había dado la orden. Finalmente, la procesión llegó a la residencia del Kasi, el cual, por temor a la multitud, subió al segundo piso. La muchedumbre que se había reunido ante la residencia del Kasi tenía una actitud violenta, pero el señor Chaitanya les pidió que se condujeran de forma pacífica. En ese momento, el Kasi bajó y trató de apaciguar al señor, dirigiéndose a él como su sobrino. El Kasi indicó que él trataba de tío a Nilambara Chakrabarti, y en consecuencia, Srimati Sachidevi, la madre de Nimai Pandit, era su hermana. Él le preguntó al señor si el hijo de su hermana podría disgustarse con su tío materno, y el señor respondió
que como el casi era su tío materno, debía recibir bien a su sobrino en su casa. De esa forma se mitigó el asunto. Los dos entendidos eruditos comenzaron una larga discusión acerca del Corán y los Shastras de la India. El señor sacó a colación el tema de la matanza de vacas, y el casi le contestó debidamente mediante citas del Corán. A su vez, el casi también le hizo preguntas al señor acerca del sacrificio de vacas que figura en los Vedas, y el señor respondió que dicho sacrificio, tal como se menciona en los Vedas, no es realmente matanza de vacas. En ese sacrificio, un toro viejo o una vaca vieja se sacrificaban con objeto de que recibieran una vida nueva y más joven mediante el poder de los mantras védicos. Pero en Kali Yuga, esos sacrificios de vacas están prohibidos, pues no hay brahmanas capacitados para dirigir un sacrificio semejante. En efecto, en Kali Yuga, todos los yagyas o sacrificios están prohibidos debido a que son esfuerzos inútiles que hacen los hombres tontos. En Kali Yuga, únicamente se recomienda el Sankirtan Yagya para todos los propósitos prácticos. Hablando de esta manera, el señor convenció finalmente a Kasi, el cual se volvió seguidor del señor. El Kasi declaró que, desde ese día en adelante, nadie debía obstaculizar el movimiento de Sankirtan que había comenzado el señor Chaitanya, y en su testamento les dejó esa orden a los descendientes. La tumba del Kasi aún existe en el área Navadvip, y los peregrinos hindúes van allí a ofrecer sus respetos. Los descendientes del Kasi viven aún en el área y nunca se han opuesto al Sankirtan, ni siquiera durante los días de desórdenes hindúes musulmanes. Este incidente muestra de manera clara que el señor no era un Vaishnava supuestamente tímido. Un Vaishnava es un devoto del señor sin temor alguno, y por una causa justa puede dar cualquier paso adecuado para el propósito en cuestión. Arjuna también era un devoto Vaishnava del señor Krishna, y luchó valientemente para satisfacer al señor. De igual manera, Vajrayana o Hanuman también era un devoto del señor Rama, y le dio algunas lecciones al bando no devoto de Ravana. Los principios del Vaishnavismo son los de satisfacer al Señor por todos los medios. Un Vaishnava es por naturaleza un ser viviente pacífico y no violento, y tiene todas las buenas cualidades de Dios, pero cuando el no devoto blasfema contra el Señor o su devoto, el Vaishnava nunca tolera la insolencia. Después de este incidente, el señor Chaitanya comenzó a predicar y propagar más vigorosamente su Bhagavad Dharma, o movimiento de Sankirtan, y todo aquel que se oponía a esta propagación del Yuga Dharma, o el deber de la era debidamente castigado de diversas maneras. Dos caballeros brahmanas de nombre Chapala y Gopala, que además eran tíos maternos del señor, fueron atacados de lepra como castigo, y luego, cuando se arrepintieron, fueron perdonados por el señor. Entre el transcurso de sus labores de prédica, solía enviar diariamente a todos sus seguidores, entre ellos Nityananda Prabhu y Thakur Haridas, dos de los principales líderes de su grupo, a predicar de puerta en puerta el Bhagavatam. Todo Navadvip estaba sobrecargado de su movimiento de Sankirtan, y su centro de actividades se hallaba en casa de Srivas Thakur y Siradvaita Prabhu, dos de sus principales discípulos casados. Estos dos eruditos dirigentes de la comunidad brahmana eran quienes respaldaban más ardientemente el movimiento del señor Chaitanya. Advaita Prabhu fue la principal causa del advenimiento del señor. Cuando Advaita Prabhu vio que toda la sociedad humana estaba llena de actividades materialistas y desprovista de servicio devocional, siendo este último lo único que podía salvar a la humanidad del sufrimiento triple de la existencia material, él, movido por su compasión sin causa para con la sociedad humana consumida por la época, oró fervientemente pidiendo la encarnación del Señor, y adoró de forma continua al Señor con agua del Ganges y hojas del árbol sagrado Tulasi. En lo que se refiere a la labor de prédica dentro del movimiento de Sankirtan, cada uno de ellos tenía la responsabilidad de desempeñar diariamente la parte que le correspondiera conforme a las órdenes del Señor. Una vez Nityananda Prabhu y Haridas Thakur iban caminando por una de las calles principales, y en el camino vieron reunida una estrepitosa multitud. Después de informarse con algunos transeúntes, supieron que dos hermanos Yagai y Madai, en estado de embriaguez, estaban creando un desorden público. También oyeron que estos dos hermanos habían nacido en una respetable familia brahmana, pero que, a causa de las malas compañías, se habían convertido en libertinos de la peor categoría.
No solo eran borrachos, sino también comían carne, perseguían mujeres, eran asaltantes y eran pecadores en toda la acepción de la palabra. Srila Nityananda Prabhu oyó todas esas historias y decidió que estas dos almas caídas deberían ser las primeras en ser redimidas, pues si las liberaba de su vida pecaminosa, entonces el buen nombre del señor Chaitanya Mahaprabhu sería glorificado aún más. Pensando de esa manera, Nityananda Prabhu y Haridas se abrieron paso entre la muchedumbre y les pidieron a los dos hermanos que cantaran el santo nombre del señor Hari. Los ebrios hermanos se enfurecieron ante ese pedido y atacaron a Nityananda Prabhu con palabras obscenas y los persiguieron por un largo trecho. Esa noche se presentó al Señor el reporte de la labor de prédica, y él se alegró de saber de que Nityananda y Haridas habían tratado de liberar a un par de tipos tan estúpidos como esos. Al día siguiente, Nityananda Prabhu fue a ver a los hermanos, y tan pronto como se les acercó, uno de ellos le arrojó un pedazo de tarro de barro que lo golpeó fuertemente, haciendo que de inmediato comenzara a sangrar. Pero Nityananda Prabhu era tan bondadoso que en vez de protestar por este nefasto acto, dijo: no me importa que me hayan tirado esta piedra, aún les pido que canten el santo nombre del señor Hari. Uno de los hermanos Yagai se asombró de ver este comportamiento de Nityananda Prabhu y de inmediato cayó a sus pies y le pidió que perdonara al pecador de su hermano. Cuando Madai intentó lastimar de nuevo a Nityananda Prabhu, Yagai lo detuvo y le imploró que cayera a sus pies. Mientras tanto, las noticias de la herida de Nityananda habían llegado hasta el Señor, quien, acalorado e iracundo, se dirigió de inmediato al lugar de los acontecimientos. El Señor invocó al instante su Sudarshan Chakra para matar a los pecadores, pero Nityananda Prabhu le recordó su misión. El Señor tenía la misión de liberar a las desesperanzadas y caídas almas de Kali Yuga. Los hermanos Yagai y Madai eran ejemplos típicos de esas almas caídas. El 90% de la población de esta era se asemeja a estos dos hermanos, que a pesar del elevado nacimiento y la respetabilidad mundana que se pueda tener, en esta era, de acuerdo con el veredicto de las escrituras reveladas, toda población será de la más baja calidad, o sea, de la más baja estirpe, un Shudra, o aún más baja. Debe observarse que Chaitanya Mahaprabhu nunca reconoció el estereotipado sistema de castas por derecho de nacimiento, más bien siguió estrictamente el dictamen de los Shastras en lo que referente a al Swarupa propio de cada quien o su verdadera identidad. Swarupa es tu Siddhadeha. Cuando el Señor estaba invocando su Sudarshan Chakra y Nityananda Prabhu le estaba implorando que perdonara a los dos hermanos, estos cayeron a los pies del loto del Señor y le suplicaron que perdonaran su grosero comportamiento. Nityananda Prabhu también le pidió al Señor que aceptara a esas almas arrepentidas, y el Señor accedió a ello con una condición: que desde ese momento en adelante abandonaran por completo todas sus actividades pecaminosas y costumbres licenciosas. Ambos hermanos convinieron y prometieron abandonar todos sus hábitos pecaminosos, con lo que el bondadoso Señor los perdonó y no volvió a mencionar sus pasadas fechorías. He ahí la bondad específica del Señor Chaitanya. En esta época, nadie puede decir que está libre de pecado. Es imposible que alguien pueda decir eso. Pero el Señor Chaitanya acepta a toda clase de personas pecadoras, con la única condición de que se prometa no entregarse más a los hábitos pecaminosos después de ser iniciadas espiritualmente por un maestro espiritual genuino. Hay muchos puntos instructivos que deben observarse en este incidente de los dos hermanos. En este Kali Yuga prácticamente toda la gente es de calidad de Yagai y Madai. Si ellos quieren liberarse de las reacciones de sus fechorías, tienen que refugiarse en Chaitanya Mahaprabhu, y después de iniciarse espiritualmente deben abstenerse de aquellas cosas que se prohíben en los Shastras. Las reglas prohibitivas se tratan en las enseñanzas del Señor a Srila Rupa Goswami. Durante su vida de casado, el Señor no exhibió muchos de los milagros que por lo general se esperan de esta clase de personalidades, pero una vez hizo un milagro maravilloso en casa de Srinivas Thakur. Mientras el Sankirtan estaba en pleno apogeo, él les preguntó a los devotos qué deseaban comer, y cuando le informaron que querían comer mangos, pidió una semilla de mango. Si bien esta fruta estaba fuera de temporada, cuando se la trajeron la sembró en el patio de Srinivas y de inmediato salió de la semilla una plantita que comenzó a crecer. En muy poco tiempo la plantita se había convertido en un árbol de mango
completamente desarrollado y cargado con más frutas maduras que los devotos podían comer. El árbol permaneció en el patio de Srinivas y a partir de entonces los devotos solían tomar del árbol tantos mangos como deseaban. El Señor tenía en muy alta estima el afecto que las doncellas de Brajabhumi sentían por Krishna. Una vez movido por el aprecio que sentían por el servicio puro de las gopis, le prestaban al Señor. Una vez movido por el aprecio que sentía por el servicio puro de las gopis, por el servicio puro que las gopis le prestaban al Señor, Chaitanya Mahaprabhu cantó los santos nombres de ellas en vez de los nombres del Señor. Mientras se encontraban haciendo esto, algunos de sus alumnos que también eran discípulos suyos fueron a visitarlo y se asombraron al ver que el Señor estaba cantando los nombres de las gopis. Por pura necedad le preguntaron al Señor por qué estaba cantando el nombre de las gopis y le aconsejaron que cantara el nombre de Krishna. El Señor, que se hallaba en estado de éxtasis, fue así perturbado por estos tontos alumnos, a quienes regañó y corrió del lugar. Los alumnos tenían prácticamente la misma edad que el Señor y por eso pensaron equivocadamente que el Señor era uno de ellos. Luego se reunieron y resolvieron atacar al Señor si osaba castigarlos de nuevo de esa manera. Este incidente suscitó en la gente en general algunos comentarios maliciosos acerca del Señor. Cuando el Señor se enteró de eso, comenzó a considerar los diferentes tipos de hombres que se encuentran en la sociedad. Él notó que especialmente los estudiantes, los profesores, los trabajadores fructíferos, los yogis, los no devotos y los diferentes tipos de ateos se oponían todos al servicio devocional. Mi misión, dice, es redimir a todas las almas caídas en esta tierra y en esta era. Pero si cometen ofensas en contra de mí, considerando mi nombre ordinario, no se beneficiarán. Si de alguna manera han de comenzar su vida hacia la comprensión espiritual, deben ofrecerme reverencias de una forma u otra. Por consiguiente, el Señor decidió adoptar la orden de vida de renuncia de sanyas, porque la gente en general se sentía inclinada a ofrecerle respetos a un sanyas. Hace 500 años la sociedad no se encontraba en una condición tan degradada como la de hoy. En aquella época la gente ofrecía respetos al sanyas. El sanyas era estricto en seguir las reglas y regulaciones de la orden de vida de renuncia. Mahaprabhu no estaba muy a favor de la adopción de la orden de renuncia en esta era de Kali, pero la razón de ello era únicamente que en esta era muy pocos sanyasis son capaces de observar las reglas y regulaciones de la vida de sanyas. Mahaprabhu decidió adoptar la orden y volverse un sanyasi ideal para que la gente en general le ofreciera respetos. Uno no está obligado a ofrecerle respetos a un sanyasi, pero pues se considera que este es el maestro de todos los varna y ashrams. Mientras él estaba considerando adoptar la orden de sanyas, ocurrió que Keshava Bharati, un sanyasi de la escuela Mayavada y residente de Katwa, visitó Navadvip y fue invitado a comer con el Señor. Cuando Keshava Bharati llegó a la casa del Señor, este le pidió que le confiriera la orden de vida de sanyas. Esto era una simple formalidad. La orden de sanyas debe recibirse a alguien que sea un sanyas. Aunque el Señor era independiente en todos los aspectos, aún así, para mantener las formalidades de los shastras, recibió la orden de sanyas de Keshava Bharati, aunque este último no pertenecía a la Sampradaya Vaishnava. Después de consultar con Keshava Bharati, el Señor salió de Navadvip hacia Katwa para aceptar formalmente la orden de vida de sanyas. Lo acompañaban Nityananda Prabhu, Chandrasekhara Acharya y Mukunda Datta. Estos tres lo asistieron en los detalles de la ceremonia. El incidente de cómo el Señor recibió la orden de vida de Sanyasi está descrito muy detalladamente en el Chaitanya Bhagavata de Vrindavan Das Thakur. Así pues, en el mes de Magha, a finales de sus 24 años de edad, el Señor recibió la orden de vida de Sanyas. Después de adoptar esta orden, se convirtió en un predicador consumado del Bhagavad Dharma. A pesar de que él estaba realizando la misma labor de prédica en su vida de casado, cuando se le presentaron algunos obstáculos en su prédica, sacrificó incluso la comodidad de su vida hogareña por el bien de las almas caídas. En su vida de casado, sus asistentes principales fueron Advaita Prabhu y Srivas Thakur.
Pero después de que adoptó la orden de Sanyas, sus principales asistentes fueron Nityananda Prabhu, que fue comisionado para predicar específicamente en Bengala, y los 6 Goswamis: Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Gopalabhata Goswami, Raghunath Dasa Goswami y Raghunath Bhatta Goswami, encabezados por Rupa y Sanata, que fueron comisionados para ir a Brindavan a excavar los actuales lugares de peregrinaje. La actual ciudad de Brindavan y la importancia de Braya Bhumi fueron así reveladas por la voluntad del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor, después de recibir la orden de Sanyas, quiso de inmediato partir hacia Brindavan. Durante 3 días seguidos viajó por Radha Desha, los lugares por donde no fluye el Ganges, y él se hallaba en un estado en pleno éxtasis por la idea de ir a Brindavan. Sin embargo, Nityananda lo desvió de su camino a Brindavan y lo llevó a la casa de Advaita Prabhu en Santinapura. El Señor permaneció en la casa de Advaita por unos cuantos días, y sabiendo que el Señor estaba dejando para siempre el calor de su hogar, envió a sus hombres a Navadvip para que llevaran a su madre Sachia, que tuviera un último encuentro con su hijo. Algunas personas inescrupulosas dicen que el Señor Chaitanya también se reunió con su esposa después de adoptar la vida de Sanyas, y que le ofreció su sandalia de madera para que la adorara, pero las fuentes auténticas no dan ninguna información de un encuentro tal. Su madre se reunió con él en casa de Advaita Prabhu, y cuando vio a su hijo en la orden de Sanyas, se lamentó de ello. A manera de arreglarlo, le pidió a su hijo que estableciera su centro de actividades en Puri, de forma que ella pudiera obtener fácilmente información acerca de él. El Señor le concedió este último deseo a su amada madre, y después de este incidente el Señor partió hacia Puri, dejando a todos los residentes de Navadvip en un océano de lamentación a causa de su separación. El Señor visitó muchos lugares importantes camino a Puri. Visitó el templo de Gopinathaji, quien había robado leche condensada para su devoto Madhavendra Puri. Desde entonces la deidad Gopinathaji es famosa como Shirachora Gopinath. El Señor disfrutó esta historia con gran placer. La propensión a robar existe incluso en la conciencia absoluta, pero debido a que la exhibe el absoluto, pierde su naturaleza pervertida. De que el Señor y su tendencia al robo son uno e idénticos, esta interesante historia de Gopinathaji se explica vívidamente en el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami. Después de visitar el templo de Shirachora Gopinath de Remuna en Balarashore, Orisha, el Señor prosiguió hacia Puri, y en el camino visitó el templo de Sakshi Gopala, quien apareció como testigo en una disputa familiar que ocurrió entre 2 devotos brahmanas. El Señor oyó la historia de Sakshi Gopala con gran placer, porque quería inculcarle a los ateos que las venerables deidades de los templos, aprobadas por los grandes acharyas, no son ídolos como alegan los hombres que poseen un escaso acopio de conocimiento. La deidad del templo es la encarnación archa de la personalidad de Dios, y en consecuencia la deidad es idéntica al Señor en todo aspecto. Él responde en la proporción en que el devoto le da su afecto. En la historia de Sakshi Gopala, en la que hubo una diferencia familiar entre 2 devotos del Señor, con objeto de aplacar su agitación, así como también para conferirle un favor específico a sus servidores, viajó desde Brindavan a Vidyanagara, una aldea de Orisha, en la forma de su encarnación Archa. Desde ahí la deidad fue llevada a Cuttack, y así pues en el templo de Sakshi Gopala es visitado hoy en día por miles de peregrinos en camino a Jagannath Puri. El Señor pasó la noche ahí y prosiguió luego a Puri. En el camino Nityananda Prabhu le rompió su vara de Sanyas. El Señor se disgustó aparentemente con él por esto, y se fue solo a Puri, dejando atrás a sus acompañantes. En Puri, cuando entró en el templo de Jagannath, de inmediato se saturó de éxtasis trascendental, perdió el conocimiento y cayó al piso del templo. Los guardianes del templo no podían entender las actividades trascendentales del Señor, pero allí se encontraba presente un gran pandit erudito, de nombre Sarvabhauma Bhattacharya, y pudo entender que la pérdida de conocimiento que había sufrido el Señor Chaitanya al entrar en el templo de Jagannath
no era algo ordinario. Sarvabhauma Bhattacharya, que era el principal pandit comisionado de la corte del rey Orisha, Maharaj Prataparudra, se sintió atraído por el brillo juvenil del señor Chaitanya Mahaprabhu y pudo entender que semejante trance trascendental solo se presentaba en muy raras ocasiones, y en esos casos solo lo exhibían los más adelantados devotos que ya se encontraban en plano trascendental, en completo olvido de la existencia material. Solo un alma liberada podría exhibir semejante proeza trascendental, y el Bhattacharya, que era sumamente erudito, pudo entenderlo a la luz de la literatura trascendental con la que estaba familiarizado. Por consiguiente, les pidió a los guardianes del templo que no perturbaran al desconocido Sannyasi y que llevaran al señor a la casa de él para que pudiera seguir siendo observado mientras se encontraba inconsciente. El señor fue llevado de inmediato a la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, quien en esa época tenía suficiente poder de autoridad por ser el Sabha Pandit, o el decano de la facultad de libros en sánscrito del estado. El erudito Pandit quería examinar minuciosamente las proezas trascendentales del señor Chaitanya, debido a que, con frecuencia, algunos devotos inescrupulosos imitan las proezas físicas para hacer alarde de logros trascendentales, únicamente para atraer a la gente inocente y aprovecharse de ella. Un erudito entendido como el Bhattacharya puede detectar esta clase de impostores, y cuando los encuentra los rechaza de inmediato. En el caso de Chaitanya Mahaprabhu, el Bhattacharya examinó todos los síntomas a la luz de los Shastras. Él examinó como lo hace un científico, no como un sentimental necio. Observó el movimiento del estómago, el latido del corazón y la respiración a través de los orificios nasales. También le tomó el pulso al Señor y vio que todas sus actividades corporales estaban completamente suspendidas. Al colocar un pedazo de algodón cerca de su nariz, notó que había una ligera respiración, pues las finas fibras de algodón se movían levemente. De esa forma, llegó a asesorarse lo genuino del estado inconsciente y de trance del Señor, y comenzó a tratarlo de la forma prescrita. Pero el señor Chaitanya solo podía ser tratado de una manera especial. Él únicamente respondía al sonido de los santos nombres del Señor, proferidos por sus devotos. Sarvabhauma no sabía de ese trato especial, debido a que el Señor aún era un desconocido para él. Cuando Bhattacharya lo vio en el templo por primera vez, simplemente lo tomó por uno de los muchos peregrinos. Mientras tanto, como los compañeros del Señor que habían llegado al templo un poco después que él oyeron de las hazañas trascendentales del Señor y de cómo había sido llevado por el Bhattacharya, los peregrinos que se hallaban en el templo aún estaban murmurando acerca del incidente. Pero por casualidad, uno de esos peregrinos había conocido a Gopinathacharya, a quien Gadadhara Pandit conocía, y a través de él se supo que el señor yacía en un estado inconsciente en la residencia de Sarvabhauma Bhattacharya, quien resultaba ser cuñado de Gopinathacharya. Todos los integrantes del grupo fueron presentados por Gadadhara Pandit y Gopinathacharya, y este último los llevó a todos a la casa del Bhattacharya, en la que el señor yacía inconscientemente en un trance espiritual. Como de costumbre, todos los miembros del grupo cantaron entonces en voz alta el santo nombre del señor Hari, y el señor recobró el conocimiento. Después de esto, Bhattacharya recibió a todos los miembros del grupo, entre ellos al señor Nityananda Prabhu, y les pidió que aceptaran ser sus invitados de honor. El grupo, incluyendo al señor, fue a bañarse al mar, y el Bhattacharya se encargó de que tuvieran residencia y comida en la casa de Kashi Mishra. Gopinathacharya, su cuñado, también ayudó en esto. Entre los dos cuñados hubo algunas conversaciones amistosas acerca de la divinidad del Señor, y en esa discusión Gopinathacharya, que conocía al Señor desde antes, trataba ahora de establecer al Señor como la personalidad de Dios, y el Bhattacharya trataba de establecerlo como uno de los grandes devotos. Ambos discutieron en base al punto de vista de los Shastras auténticos y no en base al vox populi sentimental. Las encarnaciones de Dios se determinan mediante los Shastras auténticos y no mediante el voto popular de fanáticos necios. Debido a que el señor Chaitanya era de hecho una encarnación de Dios, en esta era algunos fanáticos necios han proclamado muchísimas encarnaciones supuestas a Dios, sin referirse a las escrituras auténticas.
pero ni Sarvabhauma Bhattacharya ni Gopinath Acharya cayeron en ese sentimentalismo tonto. De que, ya sabes, de que, soy Bhagavan Sri, no sé qué, chingada. Por el contrario, ambos trataron de establecer o rechazar su divinidad en base a los Shastras auténticos. Más adelante se describió que Sarvabhauma también era del área de Navadvip y a través de él se supo que su padre había sido compañero de estudio de Nilambara Chakravarti, el abuelo materno del señor Chaitanya. En ese sentido, el joven Sannyasi y el señor Chaitanya evocaba un afecto paternal en él, Bhattacharya. Bhattacharya era el profesor de muchos sannyasis de la orden del Sankaracharya Sampradaya, y él mismo pertenecía a ese culto. Por consiguiente, el Bhattacharya deseaba que el joven Sannyasi también lo oyera hablar de las enseñanzas del Vedanta. Los seguidores del culto Sankara o Shankara son por lo general conocidos como vedantistas. Esto no significa, sin embargo, que el Vedanta es un estudio exclusivo del Shankara Sampradaya. Todos los Sampradayas genuinos estudian el Vedanta, pero cada uno de ellos tiene sus propias interpretaciones, más aquellos que pertenecen al Shankara Sampradaya. Por lo general, se dice que ignoran el conocimiento Por lo general se dice que ignoran el conocimiento que tienen los Vaishnavas vedantistas. Por esta razón, el título de Bhakti Vedanta le fue dado primero al autor por los Vaishnavas. El señor accedió a recibir lecciones del Bhattacharya en lo referente al Vedanta y ambos se sentaron juntos en el templo de Jagannath. El Bhattacharya habló continuamente durante 7 días y el señor lo oyó con mucha atención sin interrumpirlo. El silencio del señor despertó algunas dudas en el corazón de Bhattacharya y éste le preguntó al señor cómo era posible que no preguntara ni comentara nada de sus explicaciones del Vedanta. El señor se presentó ante el Bhattacharya como un estudiante tonto y fingió haber oído la exposición del Vedanta que el Bhattacharya hacía, porque este último consideraba que ese era el deber de un sannyasi. Pero el señor no estaba de acuerdo con sus conferencias. De esa manera, el señor indicó que los supuestos vedantistas del Shankara Sampradaya o de cualquier otro Sampradaya que no siga las instrucciones de Srila Vyasadeva estudian el Vedanta de una forma mecánica. Ellos no están plenamente conscientes de ese gran conocimiento. La explicación del Vedanta Sutra se da por el propio autor en el texto del Srimad Bhagavatam. Aquel que no tiene conocimiento acerca del Bhagavatam difícilmente podrá conocer lo que dice el Vedanta. Bhattacharya, siendo un hombre sumamente culto, pudo entender las observaciones sarcásticas que el señor hizo acerca del vedantista popular. En consecuencia, le preguntó por qué no hacía preguntas acerca de cualquiera de los puntos que él no pudiera entender. El Bhattacharya captó la finalidad de su absoluto silencio durante los días que lo había escuchado a él. Eso claramente demostraba que el señor tenía algo más en mente. Así pues, Bhattacharya le pidió que revelara lo que pensaba. Ante esto, el señor habló de la siguiente manera: mi querido señor, yo puedo entender el significado de los sutras como Janmadi Asya Yata, Shastra Yonituat y Atato Brahma Jiñasa del Vedanta Sutra, pero cuando usted los explica a su propia manera, me resulta difícil entenderlos. El propósito de los sutras ya está explicado en ellos, pero las explicaciones suyas los cubren con algo más. Usted no trata de tomar el significado directo de los sutras, sino que da sus propias interpretaciones directas. O sea, le llamó especulador. El señor atacó así a todos los vedantistas, que para satisfacer su propósito interpretan el Vedanta Sutra de acuerdo con la moda y de acuerdo con su limitada capacidad de pensamiento. Con ello, el señor condenó esas interpretaciones indirectas de las escrituras, tales como el Vedanta Sutra y de las demás escrituras auténticas. Y el señor continuó: Srila Vyasadeva ha resumido en el Vedanta Sutra los significados directos de los mantras de los Upanishads. Desafortunadamente usted no toma su significado directo. Indirectamente usted los interpreta de una manera diferente. La autoridad de los Vedas es indiscutible
y tiene validez sin ningún lugar a dudas. Y todo lo que se declara en los Vedas debe ser aceptado por completo, pues de lo contrario uno desafía la autoridad de los Vedas. La caracola y el estiércol de vaca son el hueso y el excremento de dos seres vivientes, pero debido a que los Vedas los han recomendado diciendo que son puros, la gente los acepta como tales en virtud de la autoridad de los Vedas. Lo que se trata de decir es que uno no puede imponer su razón imperfecta por encima de la autoridad de los Vedas. Las órdenes de los Vedas deben ser obedecidas tal como están, sin ningún razonamiento mundano. Los supuestos seguidores de los preceptos védicos elaboran sus propias interpretaciones de dichos preceptos, y de esa forma establecen diferentes grupos y sectas de la religión védica. El señor Buda negó directamente la autoridad de los Vedas y estableció su propia religión. Por esa razón únicamente, la religión budista no fue aceptada por los estrictos seguidores de los Vedas. Pero aquellos que son supuestos seguidores de los Vedas son más dañinos que los budistas. Los budistas tienen el coraje de negar a los Vedas directamente, pero los presuntos seguidores de los Vedas no tienen el valor de negarlos, aunque indirectamente desobedecen todos los mandatos de los Vedas. El señor Chaitanya condenaba eso. Los ejemplos que el Señor presentó de la caracola y el estiércol de vaca son muy apropiados en relación con esto. Si uno arguye que como el estiércol de vaca es puro, el excremento de un brahman erudito es aún más puro, su argumento no será aceptado. El estiércol de vaca se acepta y el excremento de un brahmana de elevada posición se rechaza. El Señor continuó. Los preceptos védicos son autorizados en sí mismos, y si alguna criatura mundana cambia las interpretaciones de los Vedas, desafía su autoridad. Es una necedad pensar que uno es más inteligente que Srila Vyasadeva. Él ya ha expresado su conocimiento en los sutras, y no hay ninguna necesidad de la ayuda que puedan dar personalidades de menos importancia. Su obra, el Vedanta Sutra, es tan deslumbrante como el sol de mediodía, y cuando alguien trata de dar sus propias interpretaciones acerca del autorrefulgente Vedanta Sutra, que es como el sol, intenta cubrir ese sol con una nube de su imaginación. Los Vedantas y Puranas tienen la misma e idéntica finalidad. Establecen la verdad absoluta, la cual es más grande que todo lo demás. La verdad absoluta se llega a comprender, en fin de cuentas, como la absoluta personalidad de Dios, que posee absoluto poder de control. Como tal, la absoluta personalidad de Dios debe estar completamente colmada de opulencia, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Sin embargo, a la trascendental personalidad de Dios se le describe sorprendentemente como impersonal. ¿Sí se entiende eso? Y con eso vamos a terminar. Los Vedantas y los Puranas tienen la misma idéntica finalidad. Establecen la verdad absoluta, la cual es más grande que todo lo demás. La verdad absoluta se llega a comprender, en fin de cuentas, como la absoluta personalidad de Dios que posee absoluto poder de control. Como tal, la absoluta personalidad de Dios debe estar completamente colmada de sus opulencias, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Sin embargo, a la trascendental personalidad de Dios se le describe sorprendentemente como impersonal. La descripción impersonal que de la verdad absoluta hay en los Vedas se da para anular el concepto mundano del todo absoluto. Las características personales del Señor son completamente diferentes a todas las clases de características mundanas. Todas las entidades vivientes son personas individuales y son partes integrales del Todo Supremo. Si las partes integrales son personas individuales, la fuente de donde emana no puede ser impersonal. Él es la persona suprema entre todas las personas relativas. Los Vedas nos informan de Él emana todo, y en Él descansa todo. Y después de la aniquilación, todo se funde únicamente por Él. Por consiguiente, Él es la máxima causativa y acomodadora de todas las causas. Y estas causas no pueden atribuírsele a un objeto impersonal. Los Vedas nos informan
que Él solo se convirtió en muchos, y cuando así lo desea, Él lanza su mirada sobre la naturaleza material antes de que Él lanzara... A ver, es que ese puto perro me sacó de onda. A ver, los Vedas nos informan que Él solo se convirtió en muchos, y cuando así lo desea, Él lanza su mirada sobre la naturaleza material. Antes de que Él lanzara su mirada sobre la naturaleza material, no existía ninguna creación material cósmica. Por lo tanto, su mirada no es material. La mente o los sentidos materiales aún no habían nacido cuando el Señor lanzó su mirada sobre la naturaleza material. Así pues, la evidencia que hay en los Vedas prueba que, por encima de toda duda, el Señor tiene ojos trascendentales y una mente trascendental. Estos no son materiales, por consiguiente, su carácter impersonal es una negación de su carácter material y no es una negación de su personalidad trascendental. Y ahora sí terminamos. El Brahman se refiere en definitiva a la personalidad de Dios. La comprensión del Brahman impersonal es únicamente el concepto negativo de las creaciones mundanas. El Paramatma es el aspecto localizado que el Brahman tiene dentro de todos los cuerpos materiales. Finalmente, la comprensión del Brahman supremo es la comprensión de la personalidad suprema de Dios, conforme a la evidencia de escrituras reveladas. Él es la fuente máxima de todos los Vishnu Tattvas, o sea, de todas las verdades supremas. Con eso terminamos en la hoja 20 de la introducción, y vamos a seguir, que ya terminamos como esta parte de la... Hablamos un poco de la biografía de Chaitanya, pero ahorita ya empezamos a hablar un poquito de cómo hay algunas corrientes o muchas corrientes que hablan de la divinidad como algo impersonal. Y por eso nos está dando esta lección ahorita. A lo mejor, si no la entendiste muy bien, regrésale a cuando empiezo a hablar de esto, porque el vocabulario y la longitud de las ideas es tan largas que luego se pierde el hilo. Entonces, si se te va el hilo, a todos los que nos están escuchando ahorita, si se te va el hilo en algo, pues es porque todavía estás medio güey y todavía no te alcanza a dar el ancho de banda para entender todo eso. Pero regrésate un poquito. Si sí te da el ancho de banda, qué bien. Pero si no, regrésate. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas las verdades autorizadas de por qué en varias corrientes y no solo corrientes religiosas, sino científicas en general, por qué no se toma a la persona suprema como una persona y se le toma como algo impersonal, que no tiene forma, que no tiene nombre, que no tiene una personalidad, que no tiene pasatiempos. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que enojaba mucho a Chaitanya Mahaprabhu. ¿Por qué? Si en las escrituras ancestrales tan antiguas te hablan de que si tú eres una persona y yo soy una persona, ¿cómo que nuestro creador no es una persona? ¿Cómo es un programa de... ¿cómo se llama? De IA. ¿Cómo es que no estamos en una simulación? ¿Y quién chingas la creó, güey? Si tú eres una persona, ¿por qué el creador que está detrás de la... ¿cómo se dice? De la Matrix, detrás de la... ¿cómo se llama esta madre? Simulación, también debe ser una persona. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a las diferentes corrientes entender eso? Y la respuesta es muy fácil. Porque tú no quieres aceptar que hay en alguien más chingón que tú. Porque tu ego te dice, no puede ser Dios, porque entonces yo no sería Dios. Pobre pendejo, Dios está dentro de ti, cabrón. También es una parte porcional de él. Pero él es supremo a ti, güey. Cuando la gente entienda eso, entonces la gente va a tener humildad. Bueno, y este es mi comentario personal después de esta lectura. Y con eso terminamos el día de hoy. Vamos a seguir la siguiente sesión con la parte 3 de la introducción,
Y esperemos que ya, creo que ya en la siguiente sesión terminamos la introducción para ya empezar con el primer capítulo del primer canto, Srimad Bhagavatam. Entonces, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Guru Parampara Ki Jai.